Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Muy buenos días, mi querida audiencia, ¿cómo están? Comienza otra emisión más de Proteger, novena temporada. Querida audiencia y seguidores, hacemos periodismo de seguridad que se difunde por radio y medios digitales. Somos un equipo de profesionales de seguridad que trata de influenciar en tus decisiones y hábitos para que estés más seguro. Quienes habla, Sergio Quiroga, y con la voz un poco tomada, como ustedes podrán percibir. Mi productora musical es la señorita Luna Quiroga. El operador, el mejor de todos, el querido Pancho. ¿Cómo está, Pancho? ¿Bien? Bueno, yo estoy con la voz un poco tomada, estuve tomando frío estos días, hace mucho frío, así que... ¿me va a disculpar, Pancho? Bueno, gracias. Como siempre, estimados, pueden escuchar Proteger los martes, jueves y sábados a las 10:30 horas, aquí en Radio IAS, la radio del Instituto Argentino de Seguridad, a través de la página www.ias.org.ar. Y si no pueden hacerlo, como siempre les digo, ingresen a mi canal de YouTube, que es @proteger_Kisega, ya que todos los programas son subidos a esa plataforma. También lo puede hacer a través de Facebook, Instagram, iVoox, Spotify y demás. El teléfono de la producción, por si quieren enviar un WhatsApp, es el 115-423-8476, y también pueden enviar mensajes a través de mi blog, que es www.kisega.com.ar, o a través del mail consultora@kisega.com.ar. Bueno, el entrevistado de la semana es el técnico en seguridad ciudadana Carlos Córdoba. Hoy los voy a hacer viajar hacia la querida provincia de Mendoza. Continuamos con la columna de la señorita Sonia Snal, las recomendaciones Proteger en la voz de Luna Quiroga, con la columna de Inés y Alfredo, que son dos personajes creados con inteligencia artificial, del licenciado en periodismo Fernando Lescano, de los licenciados en seguridad Abel Nuxio y Leandro Hidalgo, y del licenciado en seguridad ciudadana Adrián Ortigosa. Como siempre, invitamos a todos los profesionales de la seguridad que deseen participar en este programa. Solo tienen que llamar a producción. No es condición que ocupen un puesto prestigioso en seguridad. De igual modo, se invita al personal docente y no docente del Instituto IAS. Bueno, mi querida producción, vamos con los cursos. Bueno, tenemos primero evaluación de los riesgos psicosociales, el método COPSOC-ARG y su implicancia en la salud y seguridad en el trabajo, nueva guía SRT, el jueves 16 de julio de 18 a 21 horas. Así que con este apúrese que en cualquier momento comienza. Vamos con el ciclo 2026, agosto. Bueno, tenemos la especialización profesional en riesgos psicosociales, tenemos la Tecnicatura Superior en Marketing, la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas, la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y tenemos el tercer Congreso del NOA de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Recursos Humanos y Comunidad. Este va a ser el 11 de septiembre del 2026 de 9 a 18 horas en el aula magna de la Universidad Católica de Salta. Tenemos una importantísima diplomatura, la diplomatura en Seguridad Patrimonial Corporativa. Inicia el jueves 20 de agosto. Esta diplomatura la voy a dictar yo, sí. Va a estar dirigida a licenciados en Seguridad e Higiene, médicos del trabajo, licenciados en Seguridad, licenciados en Seguridad Ciudadana, licenciados en Seguridad Pública, técnicos en Seguridad, personal de Fuerzas de Seguridad, personal de empresas de seguridad privada, responsables de seguridad organizacional, estudiantes y profesionales de carreras afines y toda persona interesada en el tema. Así que los invito, mis queridos escuchas y seguidores, a que se inscriban en esta diplomatura que voy a dar. Bueno,
Tenemos también la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el primer seminario virtual ALACED 2026, Motivación para la Conducta Segura, el jueves 20 de agosto del 2026. Váyanse inscribiendo, por favor. Bueno, hasta acá los cursos, así que gracias producción. Vamos a ver el tema, vamos con la editorial de la semana. Bueno, primero con el auspicio, mi querido Pancho, vamos con el auspicio. El verdadero sabor de la parrilla te espera en El Estribo. Asado, vacío, achuras, las mejores carnes, variedad de platos y exquisitos postres, y una amplia carta de vinos. Ideal para compartir con amigos y familia. Parrilla El Estribo. Está ubicada en Ituzaingó, colectora del acceso oeste, lado sur y calle Soldado Argentino. La mejor parrilla del oeste. El Estribo. Una vez que lo conozcas, vas a querer volver. Bueno, la editorial se titula Las amenazas no convencionales y está relacionada con la entrevista que tuvimos con el técnico en seguridad ciudadana Carlos Córdoba. Y comienza así. Vivimos en una época en la que los riesgos para nuestra seguridad ya no se presentan únicamente de la manera tradicional. Muchos años, cuando se hablaba de amenazas, la mayoría pensaba en guerras o enfrentamientos entre estados. Sin embargo, el escenario ha cambiado profundamente. Hoy enfrentamos lo que se conoce como amenazas no convencionales, fenómenos que afectan nuestra vida cotidiana y que muchas veces pasan desapercibidos hasta que se producen consecuencias graves. El terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, los ciberataques, las estafas virtuales, el crimen organizado y los ataques como infraestructura críticas son solo algunos ejemplos. A estas amenazas se suman las campañas de desinformación que circulan por las redes sociales capaces de generar miedo y confusión y desconfianza en la sociedad. Lo preocupante es que estas amenazas no distinguen fronteras, edades ni clases sociales. Un jubilado puede ser víctima de una estafa digital, una empresa puede quedar paralizada por un ataque informático, un hospital puede ser comprometido en sus sistemas y una ciudad entera puede sufrir las consecuencias de un sabotaje a los servicios esenciales. Frente a esta realidad, la prevención se convierte en la herramienta más eficaz. Y prevenir significa estar informados, capacitados y preparados para actuar correctamente. La improvisación nunca es una buena estrategia cuando está en juego la seguridad de las personas. ¿Qué debemos hacer ante una situación sospechosa? En primer lugar, mantener la calma. El miedo suele llevar a tomar malas decisiones. En segundo lugar, avisar inmediatamente a las autoridades competentes y evitar intervenir por cuenta propia cuando exista un riesgo evidente. También es fundamental no difundir rumores ni información sin verificar, porque la desinformación puede generar tanto daño como la amenaza misma. En el ámbito digital, proteger nuestras contraseñas, activar la autenticación de 2 pasos, desconfiar de mensajes o enlaces sospechosos y mantener actualizados nuestros dispositivos son medidas simples que reducen considerablemente el riesgo de ser víctimas de delitos informáticos. Las organizaciones, tanto públicas como privadas, también tienen una gran responsabilidad. Deben contar con planes de emergencia, protocolos de actuación, sistemas de comunicación eficientes y capacitación permanente para su personal. La seguridad no puede improvisarse cuando ocurre una crisis, debe planificarse con anticipación. La cooperación entre el Estado, las fuerzas de seguridad, los organismos de emergencia, las empresas y la ciudadanía resulta indispensable. Ninguna institución puede enfrentar por sí sola amenazas que son cada vez más complejas y organizadas. Desde proteger, sostenemos que la seguridad de una construcción colectiva. Cada ciudadano tiene un papel importante. Estar atentos, actuar con responsabilidad y respetar los protocolos puede marcar la diferencia entre un incidente controlado y una estrategia. La mejor respuesta frente a las amenazas no convencionales no es el miedo, es la prevención, la educación y el compromiso de toda la sociedad, porque una comunidad informada es una comunidad más segura, más preparada y mucho más difícil de vulnerar. Bueno, mi querido Pancho, hasta acá la editorial. Vamos a escuchar un tema, así preparamos el segundo bloque cuando usted quiera. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger.
Gracias, Pancho. Bueno, comenzamos con la columna de Sonia Snal. Sonia es docente e investigadora independiente en seguridad vial, reside en Caleufú, provincia de La Pampa. Y esta semana nos trae el siguiente tema: siniestros viales en nuestro país, las cifras de fallecidos que alarman. Pegadito a ella vienen las recomendaciones Proteger en la voz de Luna Quiroga, quien continúa con su ciclo sobre prevenciones para prevenir los accidentes eléctricos en el hogar. Cuando quiera, Pancho. Queridos oyentes de Proteger, Sergio, hoy haré referencia a los siniestros viales en nuestro país. Quiero detenerme, en primer lugar, en una cifra que debería conmover a toda la sociedad argentina. Informes oficiales de nuestro país dan cuenta que mueren más de 4.000 personas por año, dejando un promedio de 11 víctimas fatales por día, es decir, una muerte cada 2 horas. Detrás de cada número hay una historia. Como sociedad hemos empezado a normalizar esta conducta riesgosa. Los siniestros viales representan uno de los problemas de salud pública más importantes de la Argentina. Cada año miles de personas pierden la vida y muchas más sufren lesiones graves como consecuencia de incidentes ocurridos en calles y rutas deterioradas, con señalización insuficiente e iluminación paupérrima. La seguridad vial requiere una mirada integral donde el Estado, las empresas y los ciudadanos asuman responsabilidades concretas. Uno de los grupos más vulnerables en la Argentina son los motociclistas. La mayoría de los siniestros no ocurren por casualidad. En muchos casos, son el resultado de conductas riesgosas que pueden evitarse. Las causas: exceso de velocidad, consumo de alcohol o estupefacientes antes de conducir, uso de teléfono celular, cansancio al volante, incumplimiento de normas de tránsito y falta de mantenimiento de los vehículos. Otro factor sumamente importante es el uso de los elementos de seguridad: el cinturón en automóviles, el casco en motociclistas y ciclistas, y además los sistemas de retención infantil, a los que ya me he referido, reducen significativamente el riesgo de sufrir lesiones graves o fatales. Sin embargo, atención, aún muchas personas no los utilizan correctamente o directamente no los usan. Como dije antes, los motociclistas requieren una atención especial, ya que en los últimos años su uso ha aumentado considerablemente como medio de transporte y también de trabajo. Al mismo tiempo, también creció la cantidad de siniestros que involucran motociclistas, quienes, al no contar con la protección de la carrocería de un automóvil, son mucho más sensibles ante un impacto. La prevención comienza con acciones simples, pero muy importantes. Por ejemplo, respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad, no conducir bajo lo que mencioné anteriormente: alcohol, drogas. Debemos fomentar una cultura de respeto entre los usuarios de la vía pública. Conductores, motociclistas, ciclistas y peatones comparten un mismo espacio, por lo tanto deben actuar con responsabilidad. Además, en lo personal considero que la educación vial cumple un papel esencial. Enseñar desde edades tempranas la importancia del respeto por normas de tránsito ayudan a formar ciudadanos más conscientes de los riesgos que implica una conducta imprudente al volante. En conclusión, los siniestros viales no son hechos inevitables. La mayoría puede prevenirse mediante el compromiso de cada persona, el trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y la sociedad. Conducir con responsabilidad, respetando normas, cuidando la vida propia y la ajena, son acciones que, siempre digo, pueden marcar la diferencia. La seguridad vial no depende únicamente de las autoridades. Es una responsabilidad compartida que comienza con cada decisión
que tomamos al salir a la calle. Al hablar de 11 muertos por día, no hablo solo de números, sino de personas. Por lo tanto, la seguridad vial es el compromiso de todos. Como toda la semana les dejo aquí mis redes sociales. Facebook me pueden encontrar como Sonia Esnal, en Instagram como Sonia Eduvial. Les mando un abrazo. ¿Cómo prevenir accidentes eléctricos en el hogar? Revisa tu instalación eléctrica periódicamente. Como cualquier producto, nuestros sistemas eléctricos se deterioran gradualmente por el uso, la antigüedad y la mayor demanda. Por eso, es importante revisar tu instalación eléctrica periódicamente y verificar que esté en buen estado. Si cuentas con una instalación eléctrica que tiene más de 20 años, las lámparas titilan o las protecciones térmica y disyuntor saltan con frecuencia, te recomendamos consultar con un técnico especialista para evitar posibles problemas que podrían terminar en incendios. Recurre a un electricista matriculado para realizar una ampliación o reparación a tu instalación eléctrica. A la hora de realizar una ampliación o una reparación de tu instalación eléctrica, te recomendamos recurrir a un técnico especialista. En muchas ocasiones, hacerlo por tu cuenta puede conllevar riesgos como quemaduras o errores que derivan en incendios o electrocuciones. Un técnico especialista te garantiza un trabajo profesional, seguro y de calidad, que cumpla con las normas y los requisitos técnicos. Además, te puede asesorar sobre las mejores opciones para mantener tu hogar o comercio seguro. Soy Luna Quiroga, hasta la semana que viene, estimados oyentes y seguidores. Gracias Sonia, gracias Luna. Bueno, ahora sí, la entrevista de la semana es la que hicimos con el técnico en seguridad ciudadana, Carlos Córdoba. Carlos es oficial retirado de la Policía de Mendoza. Se va a desempeñar como docente de la Diplomatura Universitaria Seguridad en el Turismo, que se va a iniciar pronto y que está dirigida por el licenciado en Seguridad Manuel Fernández. El tema que va a tratar en esa diplomatura es la situación ante amenazas no convencionales, como amenazas sobre la existencia de artefactos explosivos. Cómo se deben gestionar desde la recepción de la noticia en el centro turístico, qué actores intervienen en esos hechos, cómo se deben cumplimentar los protocolos respectivos sobre la intervención de la justicia para la investigación y otros temas más. Vamos con el auspicio, mi querido Pancho, y comenzamos con la entrevista. La entrevista está auspiciada por Segulupa.com. ¿Interesado en la seguridad? En Segulupa te ofrecemos artículos escritos por profesionales graduados universitarios en seguridad. Participa, aprende y compartí en www.segulupa.com. Segulupa, investigación y divulgación en materia de seguridad. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu presentación en este programa, tu participación. Este es un programa que se llama Proteger, un programa de radio que sale martes, jueves y sábados a las 10:30 por Radio IAS, la radio del Instituto Argentino de Seguridad. Un programa que se inició hace ya 9 temporadas, donde comenzamos a dar recomendaciones, consejos a la comunidad para que evite hechos de inseguridad. Y después empezamos a entrevistar a profesionales de la seguridad, gente que si no tienen un título académico en seguridad, se relacionan mucho con la seguridad. Así que bueno, sos técnico en seguridad ciudadana, sos oficial retirado de la policía de la provincia de Mendoza, en este momento estás en Mendoza. Este es un programa medio federal, ¿viste? Andamos por todas las provincias. Así que, y sos docente, vas a ser parte del cuerpo de docentes de una diplomatura que da el colega Manuel Fernández sobre seguridad en el turismo. Y bueno, te paso el micrófono para que te presentes y expliques qué tema te toca dar en esa diplomatura, que es muy interesante y poco hablado, poco difundido en radios y demás. Así que bueno, muchas gracias, Carlos.
y presentate con la audiencia y comenzamos esta hermosa charla. Sí, no mucho más, te agradezco la presentación, la introducción y bueno, la actividad que vamos a hacer con Manuel y el equipo de docentes que él ha seleccionado va a estar relacionado es un tema poco abordado o poco difundido, que es la seguridad en hotelería, la seguridad en turismo. Manuel es licenciado en la materia, sabe por demás del Sí, hecho y bueno, su palmarés en razón de su paso por las fuerzas, claro, bien avalado lo tiene. En relación al contenido que me toca dentro de la diplomatura, es el abordaje en situación de amenazas no convencionales, ¿sí? sí, La amenaza en caso de bomba o la amenaza de la presencia de un artefacto sospechado de contener explosivos. claro, Eh, Dirigido, o sea, de acá no vamos a salir, nadie va a salir desarmando nada, nadie va a salir tocando nada. Es un sí, abordaje integral de qué rol debe cumplir y cuáles son los protocolos elementales que tiene que cumplir o tiene que pasar o cómo son los momentos que suceden desde el inicio del llamado, de la presencia, de lo que fuere, hasta hasta que la fuerza del orden que corresponda se haga cargo del lugar. claro, ¿Sí? sí, sí, En la hotelería siempre el prestigio y el buen nombre de la empresa prima muchas veces por encima de otros claro, estándares. Entonces, siempre cuidando no al empresario ni a la empresa, sino ese, que ese momento que nadie está programado para recibirlo, ese momento que es poco agradable, los, los responsables de la seguridad del lugar sepan cómo reaccionar y que entiendan que también hay un marco legal de fondo y ese marco legal tiene una persecución judicial y esa persecución judicial tiene una resolución. O sí, sea que no es el hecho de no pasa nada, nunca pasa nada, o caer en crisis o en algún tipo de desesperación momentánea sin saber qué hacer, o peor, no entender cómo funcionan los mecanismos que están previstos, tanto por la fuerza de seguridad como por la órbita judicial, en el antes, en el durante y en el después, ¿no? Esa es básicamente la línea, la línea didáctica que vamos a estar persiguiendo, no solo en la materia que me toca, sino en el global de la diplomatura. o sea que, por lo que entiendo, el hotel o el centro turístico que sea, ¿no? Un balneario, un hotel, lo que fuere, el centro turístico, tiene políticas de seguridad, ¿no? Hay un gerente general, hay un responsable de seguridad y baja línea con el responsable de seguridad. Entonces, muchas veces va a estar la tensión y quizás las instituciones que tienen que ir a intervenir en el lugar sean llamadas no por un gerente general o por el responsable de seguridad, puede ser otro interesado, y ahí viene la tensión, ¿no? La tensión, donde vos tenés que llegar y encontrarte con ese tema, y esa tensión donde lo prioritario los directivos del centro turístico es el prestigio. Ahí ya comenzamos con una lucha interna, ¿no? Sí, o sea, el responsable final, que es el empresario, o el dueño del lugar o el inversor, pónganle el nombre Sí, que sí, corresponda, muchas veces al desconocer el mecanismo, empieza a hacer preguntas niveles inferiores y esos niveles inferiores tampoco tienen la respuesta. claro, Y es ahí donde empieza una cadena de toma de malas decisiones. claro, Entonces, si todos saben en todos los niveles cómo es la sucesión de hechos y la sucesión de la resolución, sí, a nivel sí, gerencial, a nivel ejecutivo y a nivel operativo,
tienen que estar en conocimiento de cómo funciona en líneas generales, un protocolo de activación con este tipo de amenaza o con este tipo de situación que es justamente no convencional porque no es habitual. Nadie está preparado para recibir un llamado de eso y por lo general la persona que recibe el llamado rara No vez está está capaz. ligada con el área de seguridad. Sí, y otra cosa, no reciben capacitación. Vamos a ver la realidad. O recibieron muy poca capacitación sobre el tema. Por eso justamente Manuel en un buen tino incluye el tema dentro de la diplomatura para, para sobre todo evacuar, no sé si decirte dudas, porque muchas veces no son dudas, sino que son verdades a medias o la historia que me contaron, la que escuché o la que vi en la tele, y no es ni una ni otra. O sea, no es ni una ni otra. No, pues no es una cuestión de simplificar, sino una cuestión de que todos estén sabiendo de que puede llegar a pasar, que, que el mecanismo funciona, que las instituciones funcionan Sí, y que en ese momento muchas veces es como que el tiempo se congela y la respuesta tiene que ser en el inmediato y hay un montón de cosas para hacer entre el llamado, entre el aviso, entre la aparición y la llegada de los especialistas en el tema, que son los que se van a terminar encargando de solucionar de solucionar el momento. Entonces, a nivel ejecutivo, por lo general estos temas pasan por otro canal, por otra vía. A sí, nivel directivo, son responsabilidades delegadas en el área de seguridad. Y en el área de seguridad, la vorágine del día a día, con otros temas relacionados a lo que es justamente la prevención interna del local, del hotel, del edificio, del sector, sí. hace que esto vaya desplazándose. Entonces, es un tema así, poco abordado, pero el refrescarlo de vez en cuando y tener una idea terminada de cuáles son los momentos, cómo van pasando y tener presente que la llegada directa con los especialistas muchas veces es más fácil para que tengan ese contacto permanente y se puedan ir aceitando esos mecanismos que con el tiempo quedan duros, Está bien. ¿sí? Ahora, Pero sí, si el ejecutivo, el directivo y los responsables en el área de seguridad están preparados para recibirlo, o por lo menos saben cómo van a suceder los momentos hasta que tengan la solución definitiva, también una salida para que puedan seguir sosteniendo los principios que cada empresa tenga como referente. está bien. Te hago una consulta. Sí. Suponiendo que la gerencia general o el responsable de seguridad llamen a las instituciones para que puedan hacer una inspección ocular sobre el lugar para chequear si hay un artefacto, si efectivamente hay un artefacto explosivo. ¿Es conveniente evacuar el edificio o tienen que inspeccionar con bajo perfil? ¿Qué opinas sobre el tema? Ese tipo es buenísima la pregunta, pero eso ya va a depender de cada fuerza que esté en el lugar que le corresponda territorialmente. En líneas generales, en líneas generales, todos los especialistas van a coincidir en una forma. Ya en cuestiones mucho más de detalle son por ahí debates que pasaron, pasan y van a seguir pasando. Sí, Pero fundamentalmente es dar aviso al servicio de emergencias y esperar a que la respuesta de los especialistas llegue de la forma en sí, la que por cada lugar
tengan ya con su protocolo, con sus formas de trabajo. Y sería irresponsable de mi parte decirte, mira, hay que hacer o no hay que hacer, porque cada lugar tiene su forma de trabajo y en Hay líneas mucha, generales, en estamos líneas jugando con generales, estamos jugando con muchas variables, ¿no? y sobre todo no estaríamos respetando a las instituciones, Claro. ¿sí? Yo sería un irresponsable si hablo de, no, mira, acá en tal lugar pasa esto y en tal lugar pasa esto otro, eh, cuando en realidad cada lugar tiene su forma de trabajo, sabe internamente cómo es la forma más fluida de solucionar este tipo de cuestiones y, y los mecanismos ya los tienen completamente ensayados, practicados. No, nadie trabaja en esta profesión si no pasa altos filtros de tanto de capacitación como de evaluación intelectual y física, que es lo único en lo que sí, hasta donde conozco, he tenido la posibilidad de intercambiar con muchos profesionales del área y no hay ninguno que no esté a la altura del evento. ¿Sí? De ahí en más, como la organización de cada fuerza, la organización de cada grupo de especialistas, Sí. ya depende de otros niveles que lo voy a repetir un millón de veces. Sería un irresponsable si hablo en este lugar se hace así, pero en realidad se hace de esta otra manera. O yo vi No, un video una vez que se hace así y en realidad está mal. sí, no, 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 todos pero trabajan bien. tu opinión personal vale porque sos un profesional de la seguridad y vale también o sea, está permitido en mi programa que digas, mi opinión personal sería que las cosas tendrían que hacerse así, así, así. Así que eso, quédate tranquilo. Te haría otra Mira, mi pregunta opinión más. personal es Sí, que sí, se contagien del programa este, que le pongan el sí, nombre que quieran y sí, que se sepa que hay cosas bastante lógicas por hacer y que confíen en los especialistas, claro, ¿sí? Que ok, confíen en la gente que llega y les dice que ya están trabajando, que saben lo que están haciendo sí, y que sobre todo trabajan con discreción. ok, ¿Sí? Esa es la opinión personal. No sí, conozco ninguno que no esté preparado y el responsable de esa persona, de ese profesional que va, le tiene la confianza suficiente porque lo ha evaluado de formas bastante fuertes como sí. para que pueda tener la toma de decisiones en el lugar y sepa cómo actuar entendiendo el entorno en el que está trabajando. Sí, esto puede pasar en un hotel, puede pasar en un colegio, puede pasar en un hospital, puede pasar en cualquier lado. La persona o el grupo de personas que llegue, por mínimo que sea, tiene los avales y la idoneidad suficiente como para que lo pueda solucionar. Entonces, la opinión personal es confíen en que el que llega sabe lo que está haciendo, la decisión que toma está entrenada, está consensuada, está practicada y está evaluada y, y no va a tomar una decisión al azar o una decisión que no haya evaluado otras alternativas previamente. Está bien. Ahora, estuvimos hablando en off y este, en el AMBA, cuando ocurre un hecho de esa naturaleza, digo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, que hay un llamado, un simple llamado telefónico en un colegio donde dicen, he puesto una bomba, la clásica broma, ¿viste? Para que los chicos se vayan antes que termine las clases, nosotros lo caratulamos intimidación pública y se hace sumario directamente, no se le consulta a nadie. Y que la fiscalía disponga la citación de quien tenga que ir a declarar. Esto sucede en gran parte del país, ¿no?
de esta forma o hay algún otro procedimiento similar en otras Es provincias? un delito contemplado en el Código Penal. Entonces, Sí, cada jurisdicción judicial va a tomar las cartas que tenga previstas para la intervención del hecho a nivel judicial y a nivel policial va a depender de cómo lo tengan diagramado previamente. La amenaza de bomba no es un chiste y deja de ser amenaza en el momento en el que deja de ser una amenaza, si claro. vale el juego de palabras. Estadísticamente es un delito, Sí, ¿sí? Casi me voy de boca, pero no, es un delito, está contemplado. La justicia trabaja fuerte para la sí, resolución y la investigación del hecho y no es un juego que se termine en el momento donde la persona que lo hace tiene una salida rápida después de haberlo cometido. O sea, no. Hay muchas notas periodísticas con la resolución favorable del procesamiento del delito con los responsables puestos a disposición de la justicia y la justicia actuando en consecuencia con la sensibilidad y la gravedad claro, de lo que significa el hecho. ¿Cómo actúa cada provincia? Es independiente de cada provincia. claro. Eh, Y de acuerdo a las directivas de cada fiscalía, obviamente. Por eso va a depender directamente de cómo opere cada poder judicial, operatoria judicial, no Sí, operatoria de sí, opereta, de cómo, sí, de sí, cómo sí, tenga sí, previsto el Poder Judicial de tratamiento del delito sí, sí, y sí, cómo cada fuerza de seguridad aborde el el tema. hecho Sí, de acuerdo a un sinnúmero a un sinnúmero de variables, como bien decías vos, y estadísticas y un montón de datos que quedan solo a nivel interno, siempre pensando que la persona y la institución que recibe este tipo de amenaza no estaba preparada para recibirla. Ese día no se levantó con ganas de que alguien lo amenace y lo único que quiere es que su día se retome de forma normal y continuar su vida como salió ese día de la casa. claro, No es agradable. Los que estuvimos del otro lado, con el tiempo lo tomamos como parte del trabajo, pero para el normal de las personas no es una situación agradable. Activa niveles de autodefensa que habitualmente no se despiertan nunca y tenemos que ser consecuentes con eso. Lo- y los especialistas son consecuentes con eso, son empáticos con la persona que está viviendo el momento y tratan de resolver de forma fluida para, para que solo se trate de ese mal paso y que la justicia tenga los elementos y las herramientas suficientes para que pueda perseguir el hecho. ok. Carlos, hemos llegado al final de la entrevista. Has estado Bueno, genial. Espero y veo que te has sentido cómodo, así que tengo un poco de alegría por ese tema. Obviamente, quienes hemos tenido trabajo de campo a veces nos cuesta un poquito, ¿viste? Soltarnos porque hay cosas que no podemos decir, hay cosas que son muy confidenciales cuando hemos tenido trabajo de campo, ¿no? Así que te entiendo perfectamente. el trabajo de campo eh, apasiona, es lo que todos queremos hacer, o sea, nadie quiere llegar al momento de tener que sentarse atrás de un escritorio Sí, y vamos a tener 100 años y en los 100 años vamos a querer seguir estando en el barro, sí, pero hay que darle lugar a las nuevas generaciones, hay que darle lugar a, la- a la- a los jóvenes que tienen muchísimas más herramientas que las que tuvimos nosotros cuando éramos jóvenes, porque se claro, arrastra. Tuvimos sí, sí, nosotros más herramientas que la gente que nos precedió y esa gente nos educó en base más a los errores que a los aciertos y ese es sí, el legado. Educar a sí, través del error propio para que el hecho de que
el alumno supere al maestro en cierta forma sea un hecho y no una frase. Tengamos una mejor seguridad, claro que sí. Sí, desde el lugar que a cada uno nos toque y no caer en discusiones vacías Exacto. relacionadas a esos temas. Carlos, un abrazo a la distancia, mi querido mendocino, desde acá un sanjuanino, así que somos vecinos allá bordeando la cordillera, así que un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y no va a ser la última vez que nos conectemos. Cuando haya algún tipo de tema de actualidad que se relacione con tu trabajo, te vuelvo a llamar, ¿sabes? Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha, proteger. Muchas gracias, Carlos, por tu participación en este programa. Muchísimas gracias. Bueno, ahora viene la columna de Inés y Alfredo, que son dos personajes creados con la inteligencia artificial. Esta semana van a tratar el siguiente tema: el laberinto jurisdiccional y la gestión de seguridad. Es el análisis de un artículo publicado por el licenciado en Seguridad Ciudadana, Alfredo Lugo. Cuando quiera, Pancho. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno, pero de lleno en serio, en un tema que es súper urgente y complejo. La seguridad pública en el conurbano bonaerense. Vamos a desarmar un poco ese discurso que escuchamos todos los santos días en los medios y a ver qué hay detrás de tanto humo, porque seamos sinceros, cuando hablamos de la calle y de seguridad no hay margen para improvisar. Así que arranquemos nomás. Y acá surge una pregunta enorme, que es casi el gran mito de nuestro tiempo. Muchas veces la política nos vende el buzón de que, bueno, llenando las calles y las esquinas con cámaras, domos y lucecitas por todos lados, mágicamente vamos a estar más seguros. Pero la realidad de la calle te demuestra otra cosa totalmente distinta. La pregunta clave acá es: ¿la tecnología sola por sí misma nos salva o nos están vendiendo un espejismo tecnológico tremendo? Para entender esto bien a fondo, nos vamos a apoyar en el análisis de Alfredo Lugo, que es licenciado en Seguridad Ciudadana. Lugo acá va directo al hueso y explica con una claridad tremenda por qué la política de seguridad está fallando canto. Y se los adelanto, no es por falta de cables o de pantallas de última generación, sino por algo muchísimo más estructural. Pasemos a la primera parte, el laberinto jurisdiccional, o sea, el problema estructural de fondo. Pensemos en este contraste porque es brutal. Por un lado, tenemos un estado totalmente fragmentado. Imagínense que los municipios funcionan como compartimentos estancos, todos encerrados en su propia burbuja. Pero por otro lado, está la dinámica delictiva. Al delito no le importa ni un poco dónde termina un municipio y dónde arranca el otro, ¿no? Cruza las avenidas que dividen los distritos como si nada y se mueve con una velocidad que ese estado, al estar tan dividido, no puede replicar. Es literalmente como correr una carrera donde el delito va en un Fórmula 1 y el Estado va frenando en cada semáforo en rojo para pedir permiso. No tiene sentido. Y claro, todo esto nos lleva a un concepto tremendo que son los datos ciegos. Pensémoslo así: si un municipio junta un montón de información con lectores de patentes, alertas vecinales, mapas del delito, pero resulta que esa información no dialoga en tiempo real con las fuerzas provinciales y nacionales, la verdad no sirve para nada. El sistema se vuelve totalmente ciego e ineficiente. Hoy en día, la integración tecnológica no es un chiche nuevo o un lujo, es una condición básica de supervivencia para todo el sistema. Vamos al punto número 2. La lógica del resultado. Pasar del simple anuncio a la evaluación. A ver, en un territorio tan complejo como el conurbano, donde sabemos que los recursos no sobran, la plata es súper escasa y la demanda social literal te quema en las manos, no hay ningún margen para puestas en escena. Cortar la cintita roja para inaugurar un centro de monitoreo hermoso es facilísimo, pero una política seria de verdad exige una evaluación permanente. Necesitamos menos show para las cámaras y más impacto real en el barrio. ¿Y cómo sabemos si realmente hay impacto? Bueno, midiendo. Hay 3 indicadores recontracríticos que tenemos que auditar en serio. Primero, hay que medir los tiempos exactos de respuesta. Segundo, cuántas intervenciones efectivas salieron realmente de ese monitoreo. Y tercero, la capacidad de articulación real que hay entre las distintas fuerzas. Porque sin estos números claros sobre la mesa, la tecnología termina cumpliendo un rol puramente simbólico. Pasa a ser un adorno carísimo, una simple decoración. Y esto nos trae al punto final, el número 3, la gestión por sobre los dispositivos.
El verdadero desafío que tenemos por delante no es hacer una competencia a ver qué intendente satura las calles con más camaritas, ¿no? El verdadero debate pasa por quién logra profesionalizar el análisis criminal y sobre todo gestionar toda esa información con muchísimo rigor. El objetivo final, al fin y al cabo, es uno solo: que toda esa montaña de datos masivos se traduzca, de una vez por todas, en una calle más segura para la gente. Escuchen esta frase de Alfredo Lugo porque resume toda la cuestión de manera perfecta. Él dice: en materia de seguridad, la diferencia no la hace el dispositivo. La diferencia la hace siempre la gestión. Y es tal cual. Nos queda entonces una reflexión final para llevarnos hoy. La próxima vez que escuchemos un anuncio grandilocuente prometiendo cientos y cientos de cámaras nuevas, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿quién está sentado del otro lado de la pantalla gestionando esa información? Gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos la próxima. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha, proteger. Gracias, Pancho. Bueno, ahora viene la columna del licenciado en periodismo, Fernando Lescano. Fernando es técnico en seguridad e higiene especializado en industria automotriz. Y esta semana va a tratar el siguiente tema: el riesgo eléctrico. Cuando quiera, Pancho. Hola, ¿qué tal, amigos de Proteger? Les habla Fernando Lescano, técnico en seguridad e higiene, especializado en la industria automotriz. Hoy vamos a hablar sobre el riesgo eléctrico. El riesgo originado por la presencia de energía eléctrica quedan específicamente incluidos los riesgos de choque eléctrico por contacto con elemento bajo tensión, contacto directo, o por contacto de masas puestas accidentalmente bajo tensión, contacto indirecto. El paso de corriente a través del cuerpo de un ser humano provocada por descargas disruptivas, rotura o interrupción brusca, quemaduras por descarga eléctrica o por un arco voltaico, caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico, y por último, incendios o explosiones originados por la electricidad. El riesgo es una combinación de la probabilidad de ocurrencia de lesión o daño a la salud de las personas o daño a bienes o al medio ambiente y la severidad de la lesión o daño. ¿Qué significa un choque eléctrico? Es el efecto fisiológico resultante del paso de una corriente eléctrica a través del cuerpo de un ser humano. Para disminuir el riesgo eléctrico es necesario que los fabricantes cumplan con ciertas características. Los materiales, por ejemplo, de las instalaciones eléctricas, máquinas y herramientas deben cumplir los requisitos establecidos en la resolución número 508/15 de la Secretaría de Comercio y Normativas Complementarias. Los trabajos eléctricos serán autorizados por el empleador y su ejecución será realizada por personas calificadas desde la electricidad, ¿no? Como profesión, los electricistas, por ejemplo, operarios calificados eléctricamente. Es decir, estamos hablando de personas con la formación y experiencia apropiada para permitirle percibir los riesgos y evitar los riesgos que pueda crear la electricidad. Las instalaciones eléctricas deben ser proyectadas e instaladas acorde a la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Eléctrica Argentina, AEA número 90.364. Pero hablemos un poco de las instalaciones eléctricas. ¿Qué es una instalación eléctrica? Es el conjunto de componentes y equipos mediante los que se genera, convierte, transforma, transporta, distribuye o utiliza la energía eléctrica. Todos los elementos y partes de la instalación eléctrica, productos eléctricos y electrónicos, deben contar con una certificación que acredite el cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad eléctrica, es decir, que se fabrican de modo que permitan una conexión segura y adecuada. Los productos alcanzados por los regímenes de certificación obligatoria cuentan con un símbolo de seguridad. Dicho símbolo deberá exhibirse acompañado por el logotipo del organismo de certificación reconocido interviniente o bien su número identificatorio y el número del certificado correspondiente al producto que se trate, ¿no? Tiene que ser un ente de la República Argentina con un logo que identifique a la entidad, con un símbolo de seguridad.
Los tableros eléctricos se pueden clasificar según su ubicación en las instalaciones eléctricas. Por ejemplo, tenemos el tablero principal. Es el que toma la energía de la empresa distribuidora de energía eléctrica y de él se alimenta a los tableros secundarios. Los tableros seccionales está conectado al tablero principal y alimenta a los diferentes circuitos del establecimiento. Los tableros, el circuito terminal y o seccional deberá estar siempre protegido contra los contactos directos e indirectos, contra los cortocircuitos y las sobrecargas. El personal calificado eléctricamente que realizará la instalación definirá la cantidad de interruptores de protección, separación de circuitos, esquema de conexión a tierra, conductores a equipotencialidad, la barra de tierra de los tableros, etc. En reglas generales, los tableros deben poseer la tapa, que es el gabinete como barrera de protección debidamente señalizado con el pictograma de riesgo eléctrico, la contratapa, que actúa como barrera ante los contactos directos y debidamente identificado el circuito al que corresponda. Debe tener dispositivos de protección, por ejemplo, interruptor diferencial y el interruptor termomagnético. El conductor de puesta a tierra también es importantísimo. El interruptor diferencial, comúnmente llamado como disyuntor. Estos dispositivos sirven para proteger a las personas de posibles electrocuciones. Están diseñados para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes que pueda producir daños térmicos y o mecánicos en los conductores, sus conexiones y en el equipamiento de la instalación. En otras palabras, compara si la corriente eléctrica que ingresa en la misma que sale. Cuando no son iguales, el interruptor diferencial se acciona rápidamente cortando la corriente eléctrica en el circuito. Bueno, queridos amigos, hasta acá la clase de hoy, todo lo que tenga que ver con instalaciones eléctricas. Las próximas clases vamos a continuar con este tema que tiene un alto nivel de contenido, muy importante, sobre todo para los trabajos en obras, las obras de construcción, donde hay que muchas veces, claro está, que está muy mal hecho, improvisa con las instalaciones para asegurar una rápida solución al trabajo. Entonces ahí es donde más tenemos que hacer foco sobre este tipo de instalaciones. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Fernando, por tu columna. Bueno, ahora viene la columna del licenciado en Seguridad Abel Nuxio. Esta semana va a tratar el siguiente tema: el uso de Internet por medio de los jóvenes y niños y el control que los padres deben ejercer. Cuando quiera, Pancho. Buenos días, gente linda de Proteger. Buenos días, audiencia en general. Soy el licenciado en Seguridad Abel Nuxio y como todas las semanas le traigo desde mi experiencia y la profesión comentarios para hacer un poquito más segura la vida de cada uno de ustedes. El tema de hoy ronda en una noticia que pasó casi desapercibida, pero que lo venimos comentando desde este espacio, que es el uso de Internet, sobre todo por medio de los jóvenes y los niños, y el control que se debe ejercer. Porque si tenemos en cuenta que el uso masivo de Internet, que comenzó a gestarse a mediados de la década del 90, pero explota como fenómeno social a partir de los años 2000, producido por la expansión de la telefonía móvil y el uso de la banda ancha, hizo un giro en la sociedad. Pero fue casi a finales de esa década del 90 que desde una dependencia policial que pertenecía a la Policía Federal Argentina, identificada como Unidad Especializada en Investigación de Crímenes contra Menores, se comenzó a notar que lo que estos policías de élite llamaban el monstruo, y que no era ni más ni menos que Internet, comenzaba a penetrar en los domicilios y la sociedad toda con métodos no convencionales para ese momento que no permitían un verdadero control en su uso. A lo largo del tiempo, el monstruo fue creciendo y hoy nos encontramos que utilizando estas metodologías que la modernidad permitió cambiar la vida de las personas de todo el planeta, puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal.
Y esa noticia, que les decía, pasó casi desapercibida, estremece porque da a conocer un mega operativo policial que se desarrolló a nivel internacional, comandado por Interpol y las policías locales, que realizaron en 59 países allanamientos que dejaron un saldo de 1.024 pedófilos detenidos. Asimismo, se logró identificar y recuperar 2.070 víctimas captadas por esta organización internacional. Se dedicaba a la explotación sexual, al trabajo forzado, a la mendicidad forzada y otra forma de criminalidad que denigran a la condición humana. Pero lo importante de esto, y sorprendente, es que la mayoría de las víctimas captadas en 45 países surgieron principalmente de Argentina, Colombia, Venezuela, Moldavia y Nepal. La captación de las víctimas a explotar normalmente venían disfrazadas de oportunidades laborales en otros países, con sueldos y condiciones ventajosas que hacían que muchas personas cayeran en el engaño. El monstruo acecha. Es difícil detectarlo porque se disfraza, como el lobo en el cuento de Caperucita, con la intención de mostrar una apariencia que en realidad esconde lo peor de la calidad humana, siendo por eso que el diálogo con nuestros niños, adolescentes y jóvenes es más que necesario para no caer en esas garras. Espero que el comentario les sirva y será hasta la semana que viene. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Abel, por tu columna. Bueno, ahora viene la columna del licenciado en Seguridad Leandro Hidalgo en su segmento Seguridad y Tecnología. Trata el siguiente tema: la utilización de los dispositivos móviles para el acceso a lugares en reemplazo de la tarjeta física. Cuando quiera, Pancho. Bienvenidos a un nuevo segmento de tecnología y seguridad para el programa Proteger. En el día de hoy vamos a estar charlando respecto de la utilización de dispositivos móviles para el acceso a lugares en reemplazo de las tarjetas físicas. Estamos acostumbrados a utilizar frecuentemente nuestros dispositivos móviles para muchísimas tareas y generalmente los tenemos siempre encima. Entonces la pregunta es si podemos simplificar la utilización de las tarjetas de proximidad por estos dispositivos. En primer lugar, la respuesta es sí, pero siempre hay algunas cuestiones que hay que analizar. Las tarjetas de proximidad tienen una característica que es entregada por parte de la entidad, la empresa, la organización. Entonces la propiedad real no es de la persona. Esto varía con el dispositivo móvil, dado que en muchos casos la propiedad del dispositivo es de la persona. Entonces ahí ya hay una cuestión a analizar. En segundo lugar, vale aclarar que la utilización del dispositivo móvil y lo que pueda llegar a tener o no va a depender de lo que decida la persona, porque es su propiedad. Entonces potencialmente podría haber algún software malicioso que permita hacer algún tipo de acción respecto de este tipo de software que se utilice para el control de acceso. Algunas organizaciones optan por entregar un dispositivo móvil específico. Esto genera en ciertas ocasiones un conflicto porque la persona tiene que tener dos dispositivos móviles con dos tarjetas SIM, con dos números de teléfono, teniendo que cargar dos dispositivos, etc. Hay tecnologías que permiten separar lo que es un perfil laboral de uno personal en un propio dispositivo, pero bueno, eso es una cuestión a analizar. Lo cierto es que utilizar un dispositivo móvil tiene varias características relevantes, dado que lo que nosotros vamos a estar ejecutando va a ser una aplicación. Entonces esa aplicación, además de tener acceso a lo que es el NFC, puede tener algún otro tipo de validación, como puede ser detección de Bluetooth,
detección de redes Wi-Fi, detección de georreferenciamiento, utilización de códigos QR, utilización de la cámara para poder hacer alguna validación biométrica, etc. También la gestión de la credencial de forma remota para algún tipo de bloqueo se puede realizar simplemente no validando o haciendo que ese registro ya no sea válido. En sí es un reemplazo viable, depende siempre de las tecnologías disponibles, tanto en lo que es el control de acceso como en los dispositivos móviles. No todos los equipos actualmente tienen NFC, que es la tecnología que se utiliza más frecuentemente para este tipo de validaciones de control de acceso, pero con el tiempo están empezando a haber más modelos y están siendo más accesibles. Claramente tiene sus ventajas, dado que el dispositivo móvil lo suele tener siempre encima, pero también tiene sus riesgos, como puede ser alguna pérdida, extravío o algún robo, que potencialmente podría llegar a generar algún conflicto. En esa gestión de riesgos, en ese análisis, es donde tiene que trabajar el profesional en seguridad y poder validar las ventajas, las desventajas, los riesgos y cómo mitigarlos, para de esa forma poder otorgar otra herramienta. Esto fue el segmento Tecnología y Seguridad para el programa Proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Leandro, por tu columna. Bueno, ahora le toca el turno al licenciado en Seguridad Ciudadana, Adrián Ortigosa. Esta semana va a tratar el siguiente tema: el municipio y su rol estratégico en la seguridad ciudadana. Cuando quiera, Pancho. Buenos días para toda la audiencia del programa Proteger. Soy Adrián Ortigosa y en este nuevo encuentro propongo que desarrollemos el tema los municipios como actores centrales en la seguridad ciudadana. Hay una idea que se ha instalado con mucha fuerza en los últimos años, que los municipios son los grandes protagonistas de la seguridad ciudadana. Se habla de intendentes, centros de monitoreo, cámaras, patrullas municipales y aplicaciones móviles, como si allí estuviera la solución al problema de la inseguridad. Sin embargo, conviene hacer una pausa y preguntarnos: ¿estamos fortaleciendo la seguridad ciudadana o estamos construyendo un relato políticamente atractivo? Los municipios cumplen un rol importante, nadie lo discute. Son el Estado más cercano al vecino, conocen el territorio, identifican conflictos antes que nadie y pueden desarrollar políticas preventivas vinculadas al espacio público, la iluminación, el urbanismo, la convivencia, la mediación comunitaria, el deporte, la cultura y la inclusión social. Pero una cosa es reconocer ese valor y otra muy distinta es atribuirles responsabilidades que por mandato constitucional y legal corresponden a las provincias y al Estado nacional. La seguridad ciudadana no puede reducirse a una patrulla municipal ni a un centro de monitoreo, mucho menos puede confundirse con la seguridad pública. Cuando esa diferencia desaparece, también desaparecen los límites institucionales y aparecen expectativas que ningún municipio puede satisfacer por sí solo. Hoy existe un cierto romanticismo institucional. Se habla del municipio como si fuera el nuevo gran actor de la seguridad. Se organizan congresos, capacitaciones y discursos donde pareciera que todo depende del gobierno local, pero la realidad es mucho más compleja.
El crimen organizado no reconoce límites municipales. El narcotráfico no respeta jurisdicciones. La trata de personas, los delitos económicos, el lavado de activos o las redes criminales requieren de inteligencia criminal, investigación judicial, fuerza de seguridad especializadas y coordinación entre distintos niveles del Estado. Pretender que un municipio resuelva esos problemas no solo es injusto, también es una forma de generar frustración social. La verdadera fortaleza municipal está en otro lugar, en la prevención social del delito, en detectar tempranamente conflictos familiares, abandono escolar, consumo problemático, violencia comunitaria y deterioro del espacio público y factores de riesgo que, si no son abordados, pueden transformarse en violencia. Esa es una tarea enorme y muchas veces es menos visible que inaugurar un móvil o comprar más cámaras. Necesitamos dejar de romantizar el rol municipal para empezar a profesionalizarlo. Un municipio no debe querer parecerse a una policía, debe convertirse en un articulador inteligente de políticas públicas, capaz de coordinar salud, educación, desarrollo social, urbanismo y participación ciudadana. Porque la seguridad ciudadana no se construye únicamente persiguiendo delitos, también se construye reduciendo las condiciones que lo favorecen. Cuando confundimos seguridad ciudadana con seguridad pública, terminamos evaluando a los municipios por aquello que nunca les correspondió hacer, y eso termina debilitando la confianza en los ciudadanos. La pregunta entonces, estimados oyentes, no es si los municipios deben participar en la seguridad. Claro, deben hacerlo. La verdadera pregunta es cómo, con qué herramientas, con qué competencias y hasta dónde llegan sus responsabilidades. Necesitamos menos eslóganes y más planificación, menos marketing institucional y más evidencia, menos romanticismo y más política pública. Porque una ciudad más segura no nace cuando un municipio intenta reemplazar a las instituciones que tienen el monopolio legítimo de la fuerza. Nace cuando cada nivel del Estado asume con responsabilidad el rol que le corresponde y trabaja de manera coordinada. Ese quizás sea, estimados oyentes, el mayor desafío de la seguridad ciudadana en estos tiempos. Entender que la cooperación fortalece, pero la confusión de competencias debilita, y que una buena política pública comienza precisamente cuando dejamos de enamorarnos de los discursos y empezamos a respetar las instituciones. Invito a visitar mi página web adrianortigosa.com. Un abrazo y hasta el próximo encuentro. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Bueno, mi querida audiencia, lamentablemente hemos llegado al final de otra emisión más de Proteger. Gracias a los directivos de esta radio y a ustedes, mis queridos oyentes y seguidores, porque el único reconocimiento que deseamos es que usted y su familia estén seguros en todo ámbito de su vida, es decir, en el trabajo, en su casa y en sus actividades personales. Y gracias a lo mejor que tenemos, que son los técnicos, columnistas, musicalizadores, editores, investigadores y la gente de Community Manager. Y siempre recuerde que si tiene problemas de seguridad, contrate a un profesional de la seguridad, porque tienen la potestad de resolverlos. Quédese en Radio Jazz con un poco más de música y ya viene análisis de riesgo. ¡Chau! Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger.